Imagina un joven, apenas un adolescente, que se convierte en uno de los conquistadores más grandes de la historia. Alejandro Magno, el hombre que no solo soñó con el mundo, sino que lo conquistó. Pero, ¿cómo lo hizo? Vamos a viajar al pasado y descubrir cómo este joven, decidido y audaz, dejó una huella imborrable en la historia. Alejandro nació en el 356 a.C. en Pella, la capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y educado por el filósofo más famoso de la época, Aristóteles. Sí, el mismo que escribió sobre ética y política. ¿Te imaginas tener a Aristóteles como profesor? Con esa base, Alejandro no solo aprendió a luchar, sino también a pensar como un líder. Pero la verdadera aventura comienza cuando, a los 20 años, Alejandro toma el trono tras la muerte de su padre. A pesar de ser joven, su ambición era enorme, y el primer reto fue asegurarse de que nadie pusiera en duda su liderazgo. Así que se enfrentó a una rebelión en Grecia y la aplastó de manera brutal. No era un niño cualquiera. Con su trono asegurado, Alejandro se dirige hacia el este, al gigantesco imperio persa, gobernado por el rey Darío III. En el 334 a.C., cruza el Helesponto y da inicio a una serie de batallas que lo llevarían a convertirse en leyenda. Su primera gran victoria fue en la batalla del río Gránico, donde, con solo 30.000 hombres, derrotó a un ejército persa muchísimo más grande. Impresionante. Pero esto no fue todo. En el 333 a.C., llega la batalla de Isos, donde se enfrenta cara a cara con el mismísimo Darío III. A pesar de las desventajas numéricas, Alejandro mostró una táctica brillante, y una vez más, salió victorioso. Darío se vio obligado a huir, y Alejandro, con 23 años, había derrotado a uno de los imperios más poderosos del mundo. Después de derrotar a los persas, Alejandro siguió su marcha y llegó a Egipto, un lugar de gran cultura y misterio. Los egipcios, en lugar de luchar contra él, lo recibieron como un liberador. Aquí, fundó la famosa ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los centros más importantes del mundo antiguo. Pero, lo más impresionante fue que en Egipto, Alejandro fue proclamado faraón, y se le rindió culto como un dios. En el 331 a.C., el joven rey no frenó su marcha. Se enfrentó a Darío III una vez más, pero esta vez en la famosa batalla de Gaugamela. El terreno era difícil, las fuerzas persas eran superiores en número, pero Alejandro, con su astucia, logró la victoria decisiva. Darío huyó, y con su derrota, el imperio persa quedó prácticamente destruido. Alejandro se convirtió en el dueño de todo el imperio persa. En el 326 a.C., Alejandro llegó a la India, donde se enfrentó al rey Poros en la famosa batalla del río Hidaspes. A pesar de las dificultades, logró vencer a un ejército indio mucho más grande y temido. Pero aquí, por primera vez, Alejandro encontró resistencia, y sus tropas, agotadas y con miedo, se negaron a continuar hacia más tierras. Fue el fin de su conquista. Al final, Alejandro Magno murió a los 32 años, en el 323 a.C., en Babilonia. Aunque su imperio no sobrevivió mucho después de su muerte, su legado perduró. Fundó más de 20 ciudades, promovió el intercambio cultural y extendió el helenismo a vastas regiones. Alejandro Magno demostró que la juventud no es un obstáculo para la grandeza. El mundo aún recuerda sus hazañas. Y así, en solo 12 años de conquistas, Alejandro cambió el curso de la historia. Un hombre que desafió límites, superó adversidades y construyó un imperio que perduró en el tiempo. Su vida nos enseña que, a veces, el mayor desafío está en atreverse a soñar en grande. ¿Y tú, hasta dónde llegarías si no tuvieras miedo de conquistar el mundo? Nos vemos en el próximo video.